¿Qué tal? Esta semana hemos inaugurado un nuevo diseño y un nuevo dominio del blog. La verdad es que después de más de 6 años de andadura pensé que ya era hora de hacer algunos cambios para mejorar tanto la estética como la adaptabilidad del blog a las diferentes plataformas. Lo que he hecho ha sido pasar el blog a un dominio.com, que es más universal, y también he elegido una plantilla que me permite diseñar de forma más cómoda las distintas páginas y anotaciones. Como siempre, el blog está compuesto por 4 pilares fundamentales: las anotaciones, los libros que he leído y que me parecen interesantes reseñar, las fotografías que tomo en distintos lugares y por último aquellas entradas de vídeo como esta que estáis viendo, para completar un poco el contenido. En definitiva, espero que os guste, y también os voy a pedir dos cosas. Primero, que tengáis un poco de paciencia, porque aunque la migración ha ido bien, hay algunas entradas, todavía algunas anotaciones que no están bien corregidas y adaptadas las imágenes, etcétera, o sea que poco a poco iré corrigiendo esos parches. Y también os pido vuestra colaboración para que me digáis qué os parece bien, qué os parece mal, qué os gusta o qué os disgusta, o qué cambios os gustaría que hiciera para que vuestra experiencia como usuario fuera más satisfactoria. En definitiva, os doy las gracias y vamos a empezar con un repaso a las noticias más interesantes desde el punto de vista científico que se han producido esta semana, y por último haremos una valoración de los libros que estoy leyendo o del libro recomendado de esta semana. El primer estudio que quiero comentar esta semana es un artículo, un trabajo publicado en Nature Scientific Reports por un amplio grupo de científicos encabezados por Hélène Rouget. En él se analizan un total de 99 restos de neandertales encontrados en la cueva de Goyet, en Bélgica. La principal conclusión tras estudiar los huesos es la confirmación de que los neandertales realizaban prácticas caníbales. Hemos de señalar que este comportamiento ya se había documentado con anterioridad. Por ejemplo, aquí en España hay varios yacimientos bien estudiados, aunque nunca se habían localizado 5 de estos individuos tan al norte de Europa. Al mismo tiempo, el buen estado de conservación de los huesos ha permitido recuperar el ADN mitocondrial. Este análisis genético ha permitido determinar que los neandertales de Goyet eran prácticamente similares a los encontrados en Feldhofer, en Alemania, en Vindija, Croacia, y en el Sidrón, en España. Además, estos resultados concuerdan con el hecho de que esta población de neandertales que habitaba en Europa era de un pequeño tamaño. Decimos que concuerda con la afirmación que se ha hecho en cuanto a la datación de los restos y que estaban en el momento justo anterior a su extinción. Pero el problema que presentan es que fueron excavados por Edouard Dupont en 1868. Es decir, lo que hace este estudio es analizar unos huesos excavados hace más de 100 años, excavación que se hizo sin seguir los estrictos requerimientos científicos de hoy en día. Por lo tanto, aunque la colección es realmente impresionante y constituye el mayor grupo de huesos de neandertales de esta latitud, se han conservado mezcladas en diferentes cajas y con una datación algo imprecisa. Por lo tanto, esta datación que se ha hecho analizando los restos de animales, de mamíferos que había en la cueva y otro tipo de pruebas que se pueden leer en el artículo, ha hecho que la datación sea complicada y la identificación de los restos también. En definitiva, Asier Gómez, investigador de la Universidad del País Vasco y participante en este proyecto, ha afirmado que el trabajo pone de manifiesto que, al igual que en el sur de Europa, los neandertales en el norte tenían cierto miramiento hacia algunos muertos, es decir, algunos de sus antepasados los enterraban mientras que a otros los veían como alimento. Bueno, la otra noticia relevante que os quería contar tiene que ver con un asunto que acaparó mucha atención mediática hace unos años. Me refiero a la presentación por Karen King, una profesora de la Harvard Divinity School, del que se ha conocido como el Evangelio de la esposa de Jesús. Esta profesora presentó este papiro, que fue datado en el siglo IV, en el Congreso Internacional de Estudios Coptos celebrado en Roma en el año 2012. Allí afirmó que era la primera prueba de que algunos de los primeros cristianos creían que Jesús había estado casado. Todo esto se basaba en un fragmento de una frase en el que se decía Jesús y hablaba de su esposa. Bueno, las reacciones no se hicieron esperar y fueron de todo tipo. Como suele ser habitual, hoy en día el debate no quedó en los círculos académicos, sino que los medios de comunicación, las redes sociales y distintas páginas de internet de todo tipo expusieron sus propias conclusiones, todo ello evidentemente sin siquiera ver el papiro original. Bueno, diversos expertos y varios estudios que se llevaron a cabo en la Universidad de Columbia, en la de Harvard y en el MIT
confirmaron la autenticidad del documento en el año 2014. Hemos de decir que lo que confirmaron estos estudios es que el papiro era de la antigüedad que se decía, pero el análisis del texto era un poco ambiguo. En definitiva, otros investigadores ya habían cuestionado la autenticidad del documento. Por ejemplo, Alberto Camplani, profesor de Historia del Cristianismo en la Universidad de la Sapienza en Roma, ya advirtió en el año 2012 que había que ser muy cauto con el supuesto documento porque no provenía de una excavación arqueológica, sino del mercado de antigüedades. Es decir, es el caso habitual en el que un objeto de arte, un libro o un elemento importante arquitectónico aparece de repente, de la nada, de un comprador o de un vendedor privado y supone una revolución en una disciplina académica. ¿Qué sucede? Pues que todo este revuelo hizo que un periodista se interesase por la historia y acaba de publicar un artículo en The Atlantic donde analiza en profundidad el origen de este papiro y sobre todo la cadena de propietarios que lo han poseído, y ha llegado a una conclusión incuestionable. En principio se trata de una falsificación y es fácil de comprobar viendo los distintos propietarios y las explicaciones que daban acerca del origen de este documento. En definitiva, una historia parecida a la del ya famoso mapa de Vinlandia, que nos recuerda que las cosas no siempre son lo que parecen. Tenéis que recordar siempre, como dijo Carl Sagan, que afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Todos los enlaces a esta historia, el contenido del artículo, de distinta información, lo tenéis en la descripción del vídeo. Bueno, vamos a terminar con la recomendación del libro de esta semana, y como no podía ser de otra forma, os voy a recomendar el libro que he reseñado en el blog. Se trata de Disecciones, la última publicación de la editorial Next Door Publishers. Es un libro magnífico. No me voy a extender demasiado porque ya digo, tenéis la reseña en el blog. Lo que sí os quiero comentar son dos cosas. Primero, el continente, lo que es el libro, la encuadernación es magnífica, la calidad del papel es maravillosa, y otra cosa que me ha llamado la atención es la sorpresa que ha sido para mí ver a distintos divulgadores científicos, a muchos de ellos los conozco personalmente, pasarse a la ficción y escribir relatos sobre distintas enfermedades. En definitiva, un libro maravilloso que os lo recomiendo vivamente, es barato, fácil de adquirir. Ahí también en el blog tenéis los enlaces para comprarlo. Así que nada, ya con esta última reseña me despido. Hasta la semana que viene, espero. Comentadme lo que os ha parecido, lo que os interesa, cosas que queráis que discutamos en estas entradas, y en definitiva cualquier recomendación o consejo que me hagáis, que siempre me serán bien recibidos. Muchas gracias a todos y hasta pronto.